Imagina a un hombre exitoso, sentado solo en una heladería, tomando su helado favorito como todos los días, sin saber que esa tarde recibiría el pedido más extraño de su vida. Una mesera se le acerca nerviosa y le hace una pregunta que lo deja sin palabras. ¿Podría acompañar a mi hija esta noche? Lo que parecía una petición absurda se convertiría en el inicio de una historia de amor que nadie esperaba. Quédate hasta el final para descubrir cómo un simple gesto de bondad transformó 3 vidas para siempre. Ricardo tenía 41 años y un ritual sagrado que cumplía cada tarde sin falta: tomar helado solo en la heladería más hermosa de Querétaro. No era un capricho, era su refugio. Después de tantos años construyendo un imperio desde cero, había aprendido algo doloroso. El dinero atrae personas, pero raramente atrae verdad. Por eso prefería el silencio de esa mesa junto a la ventana, donde nadie le pedía nada, donde nadie fingía interés por él. Solo el sabor dulce del helado de vainilla con nuez y el murmullo suave de las conversaciones ajenas. Era un hombre reservado, de palabras medidas y gestos discretos, que había encontrado paz en la soledad después de años rodeado de sonrisas falsas y manos extendidas. Vestía siempre con sencillez, sin marcas llamativas ni relojes ostentosos, porque había decidido hace tiempo que la verdadera riqueza no necesitaba demostrarse. En esa heladería, él era simplemente Ricardo, un cliente más que llegaba a las 5 de la tarde y se iba cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de los edificios coloniales del centro. Nadie sabía quién era realmente, nadie preguntaba de dónde venía o a dónde iba después, y esa invisibilidad le daba una libertad que había olvidado que existía. Podía sentarse ahí durante una hora entera sin tener que explicar nada, sin tener que actuar, sin tener que protegerse de las intenciones ocultas que tanto conocía. La heladería era un lugar especial, con paredes de tonos cálidos y mesas de madera antigua que contaban historias de décadas. Los techos altos dejaban entrar la luz de la tarde, creando sombras suaves sobre el piso de mosaicos tradicionales que recordaban a las casas antiguas de Querétaro. Ricardo siempre elegía la misma mesa, aquella junto a la ventana que daba a la plaza principal, donde podía observar a las familias paseando, a los niños corriendo detrás de las palomas, a las parejas tomadas de la mano. Veía todo eso desde su distancia segura, sin participar, sin involucrarse, como si fuera un espectador de una película que nunca termina. A veces se preguntaba si había elegido la soledad o si la soledad lo había elegido a él, pero la respuesta ya no importaba. Se había acostumbrado a vivir así, sin compromisos que lo decepcionaran, sin esperanzas que lo lastimaran, sin ilusiones que lo hicieran vulnerable. Cada tarde era igual a la anterior, y eso le gustaba porque la rutina lo protegía del mundo exterior, de las mentiras disfrazadas de amistad, de los intereses ocultos detrás de cada invitación. El aroma dulce del helado recién preparado llenaba el aire, mezclándose con el sonido de las cucharas contra los platos de cristal y las risas lejanas de otros clientes. Era un lugar tranquilo, acogedor, donde el tiempo parecía moverse más despacio que en el resto de la ciudad. Las personas que lo habían rodeado durante años nunca se interesaron por saber qué le gustaba, qué lo hacía reír, qué lo mantenía despierto por las noches. Solo querían saber cuánto tenía, qué podían obtener de él, cómo podían beneficiarse de su éxito sin tener que esforzarse por ganarlo. Había aprendido a reconocer esas miradas calculadoras, esas conversaciones que empezaban con halagos vacíos y siempre terminaban con una petición disfrazada de favor urgente. Por eso había decidido alejarse, construir un muro invisible entre él y el resto del mundo, mantener su vida privada lejos de los reflectores. No era amargura lo que sentía, era cansancio, un cansancio profundo de fingir que no notaba las intenciones, de sonreír cuando alguien se acercaba con una historia triste y una mano extendida. En la heladería, en cambio, nadie esperaba nada de él más que el pago justo por un helado bien servido. Era invisible, anónimo, y eso le daba una tranquilidad que el dinero nunca pudo comprarle con todos sus ceros en la cuenta bancaria. Podía ser simplemente un hombre tomando helado,
sin explicaciones, sin máscaras, sin tener que demostrar nada a nadie. Había descubierto que la verdadera libertad no estaba en poder comprar lo que quisiera, sino en poder ser quien realmente era sin temor al juicio o la traición. Los meseros lo conocían ya, sabían que siempre pedía lo mismo: 2 bolas de helado de vainilla con nuez, sin extras, sin decoraciones llamativas. Le traían su orden sin preguntar, con una sonrisa breve y respetuosa, y él les agradecía con un movimiento de cabeza y unas palabras amables. Esa simplicidad lo reconfortaba de una manera que pocas cosas en su vida lograban hacer en esos días de soledad voluntaria. No había drama, no había falsedad, solo un intercambio honesto de servicio y cortesía, de trabajo bien hecho y reconocimiento genuino. A veces se quedaba mirando su helado derretirse lentamente en el plato, mientras pensaba en cómo había llegado hasta ahí, a ese punto de su vida donde el éxito profesional convivía con el vacío personal más absoluto. Había construido una empresa sólida desde sus cimientos, había generado empleos para cientos de familias, había alcanzado metas que de joven parecían imposibles e inalcanzables, pero en las noches, cuando regresaba a su casa grande y vacía, se preguntaba si todo ese esfuerzo había valido la pena, si el precio que había pagado no había sido demasiado alto, si el costo de la tranquilidad había sido renunciar a la compañía, a la calidez humana, a la posibilidad de compartir su vida con alguien que lo viera como algo más que una cuenta bancaria. Eran preguntas que no tenía ganas de responder, así que las ahogaba en el dulce sabor de su helado favorito. Sin embargo, no se arrepentía de sus decisiones porque cada una lo había traído hasta ese momento de paz que tanto valoraba. Había aprendido a disfrutar su propia compañía, a encontrar satisfacción en las pequeñas cosas que antes pasaba por alto. El sabor perfecto del helado bien preparado, la brisa fresca de la tarde entrando por la ventana, el sonido de las campanas de la iglesia marcando las 6 en punto. Esos momentos eran completamente suyos, sin condiciones, sin expectativas, sin decepciones posibles, porque no dependían de nadie más que de él mismo. Y eso era suficiente, o al menos eso se decía cada tarde, mientras tomaba la última cucharada de su helado y dejaba el dinero exacto sobre la mesa junto con la propina justa. Se levantaba despacio, sin prisa, sin urgencia, guardaba su billetera en el bolsillo del pantalón y caminaba hacia la salida con pasos tranquilos y medidos. Saludaba con un gesto discreto a quien lo miraba y salía a la calle, donde el atardecer pintaba el cielo de naranja y rosa intenso sobre los techos de las construcciones coloniales. Era su rutina, su ritual personal, su manera de mantener el mundo a una distancia segura donde no pudiera lastimarlo otra vez. Pero esa tarde, sin que él lo supiera todavía, su vida estaba a punto de cambiar de una forma que jamás imaginó ni en sus sueños más locos. Porque a veces, el destino se esconde en los lugares más inesperados, disfrazado de un simple pedido. Camila tenía 57 años y 30 de ellos los había pasado trabajando en la misma heladería, sirviendo sonrisas junto con helados. Conocía cada rincón de ese lugar como si fuera su propia casa, cada mancha en las paredes que contaba una historia diferente, cada cliente regular que entraba buscando un momento dulce en medio de la rutina diaria. Era una mujer de rostro amable marcado por el tiempo, manos trabajadoras curtidas por años de esfuerzo y ojos que lo veían todo sin juzgar a nadie. A lo largo de las décadas, había aprendido a leer a las personas con solo observarlas unos minutos. Sabía quién venía a celebrar algo especial, quién venía a olvidar una tristeza, quién buscaba compañía desesperadamente y quién prefería estar completamente solo. Y Ricardo definitivamente era de los que preferían la soledad. Eso quedaba claro en cada visita que hacía al establecimiento. Llevaba varios meses viniendo cada tarde, siempre a la misma hora exacta, siempre a la misma mesa junto a la ventana, siempre con la misma orden que nunca cambiaba. Al principio Camila pensó que era solo otro cliente más en la larga lista que había atendido durante su carrera, pero con el tiempo comenzó a notarlo de verdad.
a prestarle atención a los detalles que otros meseros pasaban por alto sin darles importancia. Ricardo nunca llegaba acompañado de nadie, nunca hablaba por teléfono mientras comía su helado, nunca se quejaba si el servicio tardaba un poco más de lo normal por estar ocupados. Era educado de una manera genuina que no se veía mucho en estos tiempos modernos. No era una cortesía forzada o ensayada como la de algunos clientes. Decía, por favor y gracias, con una voz tranquila que transmitía respeto verdadero. Miraba a los ojos cuando hablaba en vez de ver el teléfono. Dejaba siempre una propina justa sin hacerla notar ni esperar reconocimiento por ello. Camila había visto todo tipo de clientes en su larga vida laboral. Los arrogantes, que chasqueaban los dedos para llamar la atención como si fueran reyes. Los impacientes que se quejaban por todo sin razón aparente. Los generosos que dejaban billetes grandes esperando elogios y agradecimientos exagerados. Pero Ricardo era completamente diferente a todos ellos. Había algo especial en su manera de moverse, de hablar, de existir en ese espacio que transmitía respeto sin necesidad de palabras grandilocuentes. No vestía con lujos ni llegaba en autos llamativos, al menos no que ella hubiera notado en los meses que llevaba observándolo. Parecía un hombre común y corriente, quizás un profesionista tranquilo, alguien que valoraba la paz interior más que la ostentación externa que tanto preocupaba a otros. Lo que Camila no sabía, porque Ricardo nunca lo mencionó, ni ella tuvo razón alguna para preguntar sobre su vida, era que ese hombre sencillo que se sentaba junto a la ventana cada tarde era en realidad un empresario millonario muy exitoso. Dueño de una cadena nacional de heladerías que se extendía por todo México, incluyendo precisamente aquella donde ella trabajaba desde hace 3 décadas completas. Ricardo había construido su imperio comercial con inteligencia estratégica y discreción absoluta, delegando toda la parte administrativa a personas de confianza que manejaban las sucursales sin que él tuviera que aparecer públicamente en ningún lado. Prefería mantenerse en las sombras de su propio negocio, lejos de los reflectores y las cámaras, disfrutando del anonimato que le permitía vivir sin el peso constante de las expectativas ajenas. Por eso nadie en esa heladería sabía quién era realmente. Ni siquiera los gerentes de la sucursal lo habían visto en persona jamás. Para todos los empleados del lugar, incluyendo a Camila, era simplemente Ricardo, el señor educado y reservado que tomaba helado solo cada tarde sin molestar a nadie. Y eso era exactamente lo que él deseaba con toda su alma: ser invisible, ser normal, ser libre de la carga de su éxito. Poder caminar por las calles sin ser reconocido, poder sentarse en una heladería sin que nadie supiera cuántos ceros tenía en su cuenta bancaria. Camila siempre había sido observadora por naturaleza, una cualidad que desarrolló siendo madre soltera de una niña que ahora era una mujer de 31 años. Marta era su orgullo más grande, su razón de vivir, la luz que iluminaba incluso sus días más difíciles y oscuros. Había criado a su hija completamente sola, sin ayuda de nadie, trabajando dobles turnos cuando era necesario para pagar las cuentas, sacrificando sus propios sueños y deseos para que Marta pudiera estudiar, crecer, convertirse en la mujer profesional e independiente que era ahora. Pero a pesar de todo el éxito profesional de su hija, a pesar de su carrera prometedora y su departamento propio, Camila no podía evitar preocuparse como solo una madre sabe hacerlo. Marta trabajaba demasiado, se exigía más allá de lo razonable, y en ese mundo laboral tan competitivo y despiadado, a veces se sentía sola y vulnerable, aunque no lo admitiera. Como madre que conocía cada gesto de su hija, Camila veía cosas que Marta no quería reconocer ni mostrar al mundo. La tristeza profunda oculta detrás de las sonrisas cansadas, la inseguridad disfrazada de fortaleza profesional, el deseo callado de tener a alguien en quien apoyarse cuando todo se volvía demasiado pesado. Y eso le dolía en el alma, porque sabía que su niña merecía algo mucho más que soledad y estrés constante. Merecía amor, merecía compañía, merecía a alguien que la valorara por quien era y no por lo que podía lograr. Por eso,
Mientras atendía a Ricardo esa tarde, como siempre lo hacía con profesionalismo y respeto, Camila tuvo una idea que al principio le pareció completamente absurda, pero que poco a poco fue tomando forma en su mente inquieta. Marta tenía un evento importante del trabajo esa misma noche, una cena elegante, donde estarían presentes sus jefes, colegas y clientes importantes de la empresa. Le había comentado por teléfono en la mañana que estaba muy nerviosa, que no quería ir sola a ese tipo de eventos, que sentía que la juzgarían o la verían como una mujer débil por no tener pareja a sus 31 años. Camila había intentado convencerla de que no importaba lo que pensaran los demás, pero conocía perfectamente a su hija. Cuando Marta se ponía nerviosa por algo, su confianza en sí misma se desmoronaba como castillo de arena. Y entonces, mirando a Ricardo terminar su helado con esa calma que tanto la había impresionado durante meses, Camila pensó en algo completamente fuera de lo común y atrevido. Pensó en pedirle a ese hombre educado, respetuoso y aparentemente confiable, que acompañara a su hija esa noche al evento importante del trabajo. No como una cita romántica con segundas intenciones, no como un engaño o una mentira elaborada, sino simplemente como un favor, como un gesto de amabilidad hacia alguien que realmente lo necesitaba en ese momento difícil. La pregunta era si tendría el valor suficiente de pedírselo y si él tendría la bondad en su corazón de aceptar algo tan extraño. Camila sintió como su corazón latía más rápido mientras limpiaba la mesa de al lado, observando de reojo a Ricardo terminar su helado con esa tranquilidad que lo caracterizaba. Las palabras que quería decir estaban atoradas en su garganta, luchando por salir pero siendo detenidas por el miedo al rechazo y a la vergüenza. ¿Cómo le iba a pedir algo tan extraño a un cliente? ¿Qué iba a pensar de ella? Seguramente creería que estaba loca o que tenía malas intenciones ocultas detrás de la petición. Pero cuando pensó en Marta, en su hija nerviosa preparándose sola en casa para ese evento, donde se sentiría juzgada y vulnerable, encontró el valor que necesitaba. Dejó el trapo sobre la mesa que acababa de limpiar, se secó las manos en el delantal y caminó hacia Ricardo con pasos lentos pero decididos. Él levantó la mirada al verla acercarse, con esa expresión amable que siempre tenía cuando los meseros se dirigían a él, sin saber que su vida estaba a punto de tomar un giro completamente inesperado. Camila se detuvo frente a su mesa, sus manos temblaban ligeramente, y tuvo que entrelazar los dedos para disimular los nervios que la consumían por dentro. Respiró profundo, buscando las palabras correctas en su mente, sabiendo que solo tenía una oportunidad de decir esto sin sonar desesperada o inapropiada. «Señor Ricardo, disculpe que lo moleste, pero necesito pedirle un favor muy especial», comenzó Camila con voz temblorosa pero sincera. Ricardo dejó la cuchara sobre el plato vacío y le prestó toda su atención, algo confundido pero dispuesto a escuchar lo que tuviera que decir. «He notado que usted viene solo cada tarde, y por la forma en que se sienta aquí, imagino que no está casado ni tiene novia en este momento». La declaración hizo que Ricardo levantara ligeramente las cejas, sorprendido por la observación directa, pero no ofendido por ella de ninguna manera. Camila continuó antes de perder el valor que tanto le había costado reunir. «Tengo una hija de 31 años, se llama Marta, y esta noche tiene un evento muy importante de su trabajo, una cena con sus jefes y clientes». Hizo una pausa, viendo la expresión cada vez más intrigada de Ricardo, quien claramente no entendía hacia dónde iba la conversación. «Ella está muy nerviosa de ir sola, siente que la van a juzgar por no tener pareja, y yo solo quiero que tenga a alguien educado y confiable a su lado». Las palabras finales salieron en un suspiro. «¿Podría usted acompañar a mi hija esta noche?». El silencio que siguió pareció eterno, con Camila conteniendo la respiración mientras esperaba una respuesta que podría ser cualquier cosa. Ricardo parpadeó varias veces, procesando lo que acababa de escuchar porque definitivamente no era el tipo de petición que esperaba recibir un martes cualquiera. Su primera reacción fue de desconcierto total. Incluso pensó por un momento que había entendido mal las palabras de Camila o que era algún tipo de broma. ¿Una madre acababa de pedirle que acompañara a su hija a un evento?
Así, sin conocerlo realmente, sin saber nada de él más que era un cliente regular educado, la situación era tan inusual que no sabía si sentirse halagado o preocupado por lo que implicaba aceptar algo así. «Señora Camila, yo», comenzó a decir, buscando las palabras adecuadas sin querer ofenderla ni hacerla sentir mal por haber preguntado. Pero antes de que pudiera continuar, Camila levantó una mano en un gesto que pedía paciencia para poder explicarse mejor y aclarar cualquier malentendido. «Por favor, déjeme explicarle bien para que no piense mal de mí ni de mi intención al pedirle esto», dijo ella con urgencia en la voz. Ricardo asintió despacio, indicándole que estaba dispuesto a escuchar la explicación completa antes de dar una respuesta definitiva a la extraña petición. Se recostó ligeramente en su silla, cruzó los brazos sobre el pecho y esperó con curiosidad genuina a que Camila continuara hablando y aclarando la situación. «No le estoy pidiendo que finja ser su novio ni que mienta sobre nada», explicó Camila rápidamente, las palabras saliendo apresuradas de su boca. «Solo necesito que sea exactamente quien es. Un hombre educado, respetuoso, que trata bien a las personas sin importar quiénes sean o qué hagan». Camila apretó las manos contra el delantal, luchando contra las lágrimas que amenazaban con salir por la preocupación maternal que sentía. Marta va a estar en un ambiente donde algunos colegas la menosprecian, donde la hacen sentir menos por ser mujer y por estar soltera a su edad. Su voz se quebró ligeramente al admitir: «En este mundo solo estamos nosotras dos. Su padre nos abandonó cuando ella era bebé, y yo me preocupo mucho por ella». Ricardo sintió algo moverse en su pecho al escuchar la honestidad cruda en las palabras de Camila, la vulnerabilidad de una madre que solo quería proteger a su hija. «He visto cómo usted trata a todos con amabilidad durante estos meses, cómo deja propina justa, cómo dice gracias incluso cuando no es necesario», continuó ella con voz más firme. «Por eso pensé en usted, porque necesito a alguien en quien pueda confiar para cuidar de mi niña, aunque sea por una noche, alguien que la haga sentir segura». Camila lo miró directamente a los ojos y preguntó con toda sinceridad: «¿Me ayudaría con esto? Sé que es extraño, sé que no me conoce bien, pero una madre sabe reconocer a las buenas personas». Ricardo permaneció en silencio durante varios segundos, que parecieron minutos, su mente procesando todo lo que acababa de escuchar de labios de Camila. Había vivido tantos años rodeado de personas que querían algo de él, que se acercaban con intereses ocultos y sonrisas falsas, que esta petición sincera y directa lo tomó completamente desprevenido. Aquí estaba una mujer trabajadora, una madre que había criado sola a su hija, pidiéndole ayuda no para ella misma, sino para proteger a alguien que amaba con todo su corazón. No había manipulación en sus palabras, no había segundas intenciones escondidas, solo preocupación maternal genuina y una esperanza desesperada de que él dijera que sí. Pensó en todas las tardes que Camila lo había atendido con amabilidad, sin preguntarle nunca sobre su vida privada, sin invadir su espacio, simplemente siendo profesional y respetuosa como pocas personas habían sido con él en años. Esa mujer le había dado algo valioso sin saberlo: la oportunidad de ser invisible, de ser normal, de disfrutar su helado en paz sin ser juzgado ni observado. Y ahora ella le pedía un favor que, aunque extraño, nacía de un lugar de amor puro y preocupación sincera por su hija. Ricardo sintió que debía algo a esta mujer que nunca le había pedido nada hasta ese momento, que lo había tratado como a un ser humano común y no como una oportunidad de beneficio personal. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de silencio, Ricardo asintió lentamente con la cabeza. «Está bien, lo haré», dijo con voz tranquila pero firme, viendo cómo los ojos de Camila se iluminaban con gratitud y alivio instantáneos. Lo que ninguno de ellos sabía era que esa decisión cambiaría sus vidas de formas que ninguno podía imaginar en ese momento. El rostro de Camila se transformó completamente al escuchar la respuesta afirmativa de Ricardo. Una sonrisa enorme apareció en su cara, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas de puro alivio. «¿De verdad? ¿Lo haría por mi hija?»,
preguntó incrédula, como si no pudiera creer que este hombre que apenas conocía hubiera aceptado algo tan inusual tan rápidamente. Ricardo asintió nuevamente, esta vez con una pequeña sonrisa en sus labios al ver la emoción genuina de Camila brillando en cada gesto. Sí, lo haré con gusto, pero necesito que me explique mejor los detalles para saber exactamente qué espera de mí esta noche, dijo él con calma. Camila se limpió rápidamente las lágrimas con el dorso de la mano y asintió con entusiasmo, tan aliviada que las palabras comenzaron a salir atropelladas de su boca. El evento es a las 8 de la noche en el Hotel Mission Grand. Es una cena formal con los directivos de la empresa donde trabaja Marta. Ricardo escuchaba atentamente, grabando cada detalle en su mente para no olvidar nada importante de lo que Camila le estaba explicando. Solo necesito que esté a su lado, que la acompañe, que hable con ella si alguien se acerca, nada más, continuó Camila con urgencia en su voz. No tiene que fingir ser su pareja, ni inventar historias falsas. Solo sea usted mismo, sea amable como siempre lo ha sido aquí conmigo. Ricardo apreciaba la honestidad directa de esta mujer, que no le estaba pidiendo que mintiera ni actuara de forma deshonesta. Pero a pesar de la sinceridad evidente de Camila, Ricardo todavía tenía algunas dudas razonables sobre la situación completa que necesitaba aclarar antes de comprometerse totalmente. ¿Su hija sabe de esto? ¿Sabe que usted me está pidiendo que la acompañe?, preguntó con cautela, porque no quería aparecer en la vida de una mujer desconocida sin que ella estuviera al tanto y de acuerdo. Camila asintió rápidamente, anticipando esa pregunta completamente lógica y válida, que cualquier persona sensata haría en esta situación extraña. Sí, ella sabe que le iba a pedir a alguien que la acompañara porque está muy nerviosa de ir sola, explicó Camila con las manos gesticulando expresivamente. Le dije esta mañana que conocía a un hombre educado y confiable que tal vez podría ayudarla, y ella aceptó solo para tranquilizarme a mí, porque sabe cuánto me preocupo. Ricardo procesó esta información, sintiéndose un poco más tranquilo al saber que no sería una completa sorpresa desagradable para Marta cuando apareciera. Mire, señor Ricardo, mi hija es una mujer inteligente, trabajadora, que se ha esforzado toda su vida por salir adelante, continuó Camila, con orgullo maternal evidente en cada palabra. Pero en su trabajo hay personas que la hacen sentir pequeña, que la critican por no tener pareja, que insinúan que algo debe estar mal con ella por estar soltera. La frustración y el dolor en la voz de Camila eran palpables, mostrando cuánto le afectaba ver sufrir a su hija de esa manera tan injusta. Yo solo quiero que por una noche mi niña no se sienta sola frente a esas personas que la juzgan sin conocerla realmente, confesó Camila con voz temblorosa. Quiero que tengan a alguien educado a su lado, alguien que la trate con el respeto que se merece, no porque sea su obligación, sino porque así es usted, naturalmente. Ricardo sintió una punzada en el pecho al escuchar las palabras de esta madre que claramente amaba a su hija con cada fibra de su ser y haría cualquier cosa por protegerla. Le recordó a su propia madre, que había fallecido años atrás, quien también lo había protegido y apoyado cuando el mundo parecía estar en su contra durante los días difíciles de su juventud. Entiendo perfectamente lo que me está pidiendo y acepto ayudar a su hija esta noche, dijo Ricardo con voz firme pero gentil. Camila dejó escapar un suspiro de alivio tan profundo que pareció que había estado conteniendo la respiración durante toda la conversación anterior. Pero necesito su dirección y su número de teléfono para poder coordinar todo adecuadamente, añadió él con practicidad, sacando su celular del bolsillo. Camila asintió entusiastamente y le dictó la información mientras Ricardo la guardaba cuidadosamente en su teléfono, asegurándose de no cometer ningún error con los números. ¿A qué hora debería recogerla?, preguntó él, queriendo tener todo claro desde el principio para no causar ningún inconveniente o malentendido después. ¿Podría pasar por ella a las 7:30? Así llegarían con tiempo suficiente al evento sin prisas ni estrés, sugirió Camila con esperanza en su voz. Ricardo asintió, mentalmente organizando su tarde para tener tiempo de llegar a su casa, cambiarse con ropa apropiada para una cena formal
y luego ir por Marta a la dirección que Camila le había dado. «Perfecto, estaré ahí a las 7:30 en punto», confirmó él con la puntualidad que lo caracterizaba en todos los aspectos de su vida. Camila lo miró con una gratitud tan profunda en sus ojos que Ricardo casi pudo sentir el peso del alivio que esta mujer estaba experimentando en ese momento. «No sabe cuánto significa esto para mí, señor Ricardo. De verdad no sabe cuánto», dijo ella con voz quebrada por la emoción contenida. «Llevo meses preocupada por Marta, viéndola trabajar tanto y sacrificar su vida personal por una carrera que a veces parece no valorarla». Ricardo escuchaba en silencio, permitiendo que Camila expresara todo lo que claramente necesitaba sacar de su pecho desde hace tiempo. Ella merece ser feliz, merece tener a alguien bueno en su vida, aunque sea solo por una noche de evento formal, continuó Camila limpiándose las lágrimas que rodaban por sus mejillas. «Y yo sé en mi corazón que usted es una buena persona. Lo he visto en la forma en que trata a todos aquí durante estos meses de observarlo». Ricardo sintió algo extraño moverse en su pecho, una calidez que no había sentido en mucho tiempo, la sensación de ser visto verdaderamente por alguien sin máscaras ni pretensiones. «Le prometo que cuidaré bien de su hija esta noche, que la trataré con el respeto que usted espera y que ella merece», dijo Ricardo con seriedad absoluta. Extendió su mano hacia Camila en un gesto formal, sellando el acuerdo entre ellos con un apretón de manos firme pero gentil que transmitía confianza mutua. Camila tomó su mano con ambas de las suyas, apretándola con fuerza, mientras más lágrimas caían por su rostro, sin que ella intentara detenerlas esta vez. «Gracias, muchas gracias. Que Dios lo bendiga por su bondad», murmuró ella con voz entrecortada por la emoción desbordante. Ricardo se levantó de su silla, dejando sobre la mesa el dinero de siempre, junto con una propina más generosa que de costumbre, un pequeño gesto para mostrarle a Camila que apreciaba su confianza. «Nos vemos esta noche entonces», dijo él con una pequeña sonrisa antes de dirigirse hacia la salida de la heladería. Camila se quedó parada junto a la mesa, viéndolo salir con el corazón lleno de esperanza y gratitud, rezando en silencio para que este hombre bueno pudiera darle a su hija aunque fuera una noche de tranquilidad y compañía. Ricardo caminó por las calles de Querétaro hacia su auto, pensando en lo extraño que era la vida. ¿Cómo podía cambiar el curso de un día común con una simple petición inesperada? No sabía qué esperar de esa noche. No sabía cómo sería Marta, ni cómo reaccionaría ella ante esta situación inusual orquestada por su madre preocupada. Pero había dado su palabra, y Ricardo siempre cumplía sus promesas sin importar qué tan extrañas fueran las circunstancias. Ricardo llegó puntualmente a las 7:30 frente al edificio de departamentos que Camila le había indicado. Estacionó su auto discreto y revisó su reflejo en el espejo retrovisor. Se había puesto un traje elegante, pero no ostentoso, de corte impecable que hablaba de calidad sin gritar precios exagerados, perfecto para una cena formal sin llamar demasiado la atención. Respiró profundo antes de salir del auto, sintiendo una mezcla extraña de nerviosismo y curiosidad por conocer a la hija de Camila que tanto había escuchado. Caminó hacia la entrada del edificio y presionó el timbre del departamento número 212, esperando mientras se preguntaba cómo sería Marta en persona. La voz de una mujer sonó a través del intercomunicador. «¿Sí? Buenas noches, soy Ricardo, vengo por Marta», respondió él con voz clara y tranquila. Hubo una pausa breve, antes de que la puerta del edificio emitiera un zumbido, permitiéndole entrar al vestíbulo limpio y bien iluminado. Subió por las escaleras hasta el segundo piso, encontrando fácilmente el departamento correcto al final del pasillo. Tocó la puerta con los nudillos 3 veces, suavemente pero lo suficientemente fuerte para ser escuchado con claridad. Escuchó pasos acercándose del otro lado, el sonido de una cerradura girando, y entonces la puerta se abrió, revelando a una mujer que hizo que Ricardo se quedara completamente sin palabras por primera vez en muchos años. Marta era hermosa, de una manera que no esperaba. No era solo belleza física, sino algo más profundo que emanaba de su presencia completa.
Tenía 31 años, pero sus ojos mostraban una madurez que venía de haber trabajado duro por todo lo que tenía en la vida. Su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros, enmarcando un rostro de facciones delicadas, pero con una determinación visible en la mandíbula. Vestía un vestido elegante que resaltaba su figura sin ser exagerado, apropiado para el evento formal al que asistirían juntos esa noche. Pero lo que más impactó a Ricardo fueron sus ojos. Había inteligencia en ellos, profundidad y también una vulnerabilidad que intentaba ocultar detrás de una sonrisa cortés. «Buenas noches, usted debe ser Ricardo», dijo ella con voz suave pero firme, extendiendo su mano en un gesto profesional. Ricardo tomó su mano, notando lo delicada que era, pero también sintiendo la firmeza del apretón que hablaba de su carácter fuerte. «Mucho gusto, Marta. Es un placer conocerla», respondió él, encontrando su voz después del momento inicial de asombro que lo había dejado mudo. Ella sonrió con más naturalidad esta vez, una sonrisa que llegaba hasta sus ojos y los hacía brillar con una calidez genuina que Ricardo no había visto en mucho tiempo. «Gracias por aceptar hacer esto. Sé que es una situación muy extraña y poco convencional», admitió Marta con honestidad refrescante, mientras tomaba su bolso de la mesa cerca de la puerta. «No hay problema. Su madre fue muy honesta conmigo sobre la situación y entiendo perfectamente sus razones», dijo Ricardo con amabilidad sincera. Marta cerró la puerta de su departamento y caminaron juntos hacia las escaleras. Una atmósfera cómoda pero ligeramente tensa entre ellos por lo inusual de las circunstancias. «Mi mamá se preocupa demasiado por mí, siempre lo ha hecho desde que era niña», explicó Marta mientras bajaban los escalones con cuidado. «Cuando le conté que tenía este evento y que estaría sola, vi esa mirada en sus ojos que conozco tan bien, esa preocupación maternal que no puede controlar». Ricardo escuchaba atentamente, sintiendo empatía por ambas mujeres atrapadas en sus roles de madre protectora e hija independiente que no quiere preocupar a su familia. «Ella me dijo que conocía a un hombre educado que tal vez podría acompañarme, y aunque al principio me pareció una locura completa, acepté solo para darle paz mental», continuó Marta con una sonrisa un poco avergonzada. «En este mundo solo estamos nosotras dos, mi mamá y yo, así que entiendo por qué se preocupa tanto, especialmente con toda la maldad que hay afuera». Llegaron al auto de Ricardo y él abrió la puerta del copiloto para ella en un gesto caballeroso que hizo que Marta lo mirara con sorpresa agradable. «Gracias, es muy amable», murmuró ella mientras se sentaba, arreglando su vestido con gracia natural. Ricardo cerró la puerta suavemente y rodeó el auto para subirse del lado del conductor, sintiendo algo extraño revoloteando en su pecho que no sabía identificar todavía. Durante el trayecto hacia el hotel, la conversación fluyó sorprendentemente natural entre ellos, a pesar de lo extraño de su primer encuentro y las circunstancias inusuales. Marta le contó sobre su trabajo en una empresa de marketing, sobre los proyectos en los que estaba involucrada, sobre las presiones constantes de un ambiente laboral competitivo donde las mujeres tenían que esforzarse el doble para ser tomadas en serio. Ricardo escuchaba fascinado, no solo por lo que decía, sino por cómo lo decía, con pasión, con inteligencia, con una claridad de pensamiento que mostraba años de experiencia y esfuerzo personal. «Mi mamá trabajó muy duro para darme la oportunidad de estudiar, de tener una carrera profesional que ella nunca pudo tener», dijo Marta con voz llena de admiración y gratitud hacia su madre. «Por eso me esfuerzo tanto, porque quiero que todo su sacrificio haya valido la pena, que se sienta orgullosa de mí». Ricardo sintió un profundo respeto por esta mujer que valoraba tanto el esfuerzo de su madre y que trabajaba incansablemente para honrar ese sacrificio con su propio éxito. «Su madre debe estar muy orgullosa de usted. Cualquiera puede ver lo dedicada y profesional que es», comentó él con sinceridad absoluta. Marta se sonrojó ligeramente ante el cumplido, no acostumbrada a que los hombres notaran primero su inteligencia y dedicación antes que su apariencia física. «Gracias, significa mucho escuchar eso», respondió ella con una sonrisa tímida que hizo que el corazón de Ricardo latiera un poco más rápido,
sin que él entendiera exactamente por qué estaba reaccionando así. Conforme hablaban más durante el viaje, Ricardo se dio cuenta de algo importante que no esperaba descubrir esa noche. Marta no era solo una mujer hermosa e inteligente, era alguien genuino, sin pretensiones, sin máscaras falsas que ocultar. Hablaba con honestidad sobre sus miedos, sobre sus inseguridades en el trabajo, sobre cómo a veces se sentía sola en un mundo que valoraba más las apariencias que la sustancia real de las personas. Era refrescante escuchar a alguien ser tan abierto y vulnerable después de años de conversaciones superficiales con gente que solo quería impresionarlo o conseguir algo de él. «Le voy a confesar algo», dijo Marta mientras se acercaban al hotel, su voz bajando a un tono más íntimo y personal. «Solo acepté que mamá buscara a alguien para acompañarme, porque no quería preocuparla más de lo que ya se preocupa cada día». Ricardo la miró de reojo mientras manejaba, viendo la sinceridad absoluta en su perfil iluminado por las luces de la calle. «Ella no duerme bien cuando sabe que tengo eventos importantes. Se queda despierta esperando a que le mande mensaje diciendo que llegué bien a casa». La voz de Marta se quebró ligeramente al admitir: «A veces siento que soy una carga para ella, que mi vida profesional le causa más estrés del que debería». Ricardo sintió una oleada de empatía tan fuerte que casi lo sorprendió, entendiendo perfectamente esa culpa de hacer preocupar a alguien que amas sin querer hacerlo. «No es usted una carga, es su hija, y las madres siempre se preocupan sin importar qué. Es parte de amarlas», dijo él con sabiduría que venía de haber tenido una madre que también se preocupaba por él constantemente. Marta lo miró con ojos brillantes, tocada por sus palabras comprensivas, sintiendo una conexión con este extraño que su madre había elegido para acompañarla. En ese momento, ninguno de los dos sabía que estaban comenzando a enamorarse sin darse cuenta todavía de lo que estaba pasando en sus corazones. Llegaron al Hotel Mission Grand justo a tiempo. El edificio imponente brillaba con luces elegantes que iluminaban la entrada donde otros invitados llegaban en sus autos lujosos. Ricardo estacionó y rápidamente bajó para abrirle la puerta a Marta, ofreciéndole su brazo en un gesto caballeroso que ella aceptó con una sonrisa agradecida y nerviosa. «¿Lista?», preguntó él con voz tranquilizadora, notando cómo las manos de ella temblaban ligeramente sobre su brazo. «Tan lista como puedo estar», respondió Marta con una risa un poco forzada que intentaba ocultar los nervios que claramente sentía. Entraron juntos al vestíbulo del hotel, donde el sonido de conversaciones elegantes y música suave llenaba el aire acondicionado. Un empleado del hotel los dirigió hacia el salón de eventos en el segundo piso, donde la cena ya estaba comenzando con mesas perfectamente decoradas y meseros circulando con copas de vino. Marta apretó el brazo de Ricardo un poco más fuerte al ver a sus colegas reunidos en grupos, sus ojos buscando las caras familiares que sabía que estarían ahí juzgándola como siempre lo hacían. «Respire profundo, yo estoy aquí con usted, no está sola», murmuró Ricardo cerca de su oído, sus palabras calmando instantáneamente los nervios que amenazaban con abrumarla. Ella le lanzó una mirada de gratitud pura antes de caminar con más confianza hacia el interior del salón, sintiendo la presencia sólida de Ricardo a su lado, dándole una seguridad que no había sentido en mucho tiempo en estos eventos laborales. Apenas habían dado unos pasos dentro del salón cuando un hombre de unos 50 años, vestido con un traje caro y una sonrisa profesional, se acercó a ellos con paso decidido. Era el gerente de Marta, un hombre llamado Javier que siempre había sido cortés, pero distante con ella en la oficina. «Marta, qué bueno verte aquí», saludó él con entusiasmo exagerado, pero sus ojos no estaban enfocados en ella, sino en el hombre a su lado. Hubo un momento de silencio cuando Javier miró directamente a Ricardo. Sus ojos se abrieron con sorpresa y reconocimiento evidente que no pudo ocultar completamente. «Señor Ricardo Mendoza», preguntó Javier con voz que temblaba ligeramente, claramente impactado por ver a esta persona aquí de todas las formas posibles. Marta miró confundida entre su gerente y Ricardo, notando el cambio dramático en la actitud de Javier, la forma en que su postura se volvió más respetuosa,
casi reverente de alguna manera extraña. «Buenas noches, Javier. ¿Cómo has estado?», respondió Ricardo con una sonrisa educada, pero sin elaborar mucho, manteniendo su tono casual y relajado. Marta sintió su curiosidad crecer exponencialmente, preguntándose de dónde se conocían estos dos hombres y por qué su gerente parecía tan nervioso de repente. «¿De dónde se conocen ustedes dos?», preguntó ella con genuina curiosidad, mirando entre ambos hombres esperando una explicación clara. Ricardo le dio una respuesta vaga pero no falsa. «Del mundo de los negocios, nos hemos cruzado en algunos eventos corporativos anteriormente». Javier asintió rápidamente, demasiado rápido, y Marta supo que había más en esta historia, pero decidió no presionar en ese momento público. Lo que Marta no sabía, lo que no podía saber en ese momento, era que Ricardo Mendoza era el dueño de la cadena nacional de heladerías más exitosa del país. Javier lo conocía porque su propia empresa de marketing había intentado conseguir el contrato publicitario de las heladerías de Ricardo durante años sin éxito. Ver a este empresario millonario, discreto hasta el punto de ser casi invisible en los círculos sociales, aquí acompañando a una de sus empleadas, era algo completamente inesperado e inexplicable para él. Pero Javier era lo suficientemente inteligente para no hacer preguntas incómodas en público. Simplemente sonrió y se disculpó para ir a atender a otros invitados importantes del evento. Marta y Ricardo se quedaron solos nuevamente, y ella lo miró con ojos llenos de preguntas no formuladas que flotaban en el aire entre ellos. «Hay algo que no me estás contando sobre quién eres realmente», observó ella con perspicacia, viendo a través de la explicación vaga que él había dado momentos antes. Ricardo sonrió de una manera que no confirmaba ni negaba sus sospechas, disfrutando el hecho de que ella era lo suficientemente inteligente para notar los detalles que otros pasaban por alto. «Tal vez, pero esta noche no es sobre mí. Es sobre apoyarte a ti en este evento como le prometí a tu madre», respondió él desviando hábilmente la conversación. Marta decidió dejar el tema por ahora, pero guardó la información en su mente para preguntarle más tarde cuando estuvieran en un lugar más privado y apropiado. Encontraron su mesa asignada y se sentaron juntos, la cercanía física haciendo que ambos fueran cada vez más conscientes de la presencia del otro de formas que no habían anticipado. Durante la cena, hablaron sobre todo y nada al mismo tiempo, sobre sus películas favoritas, sobre lugares que habían visitado, sobre sueños que tenían guardados en sus corazones. Ricardo descubrió que Marta amaba la literatura clásica y podía hablar durante horas sobre sus autores favoritos con una pasión contagiosa que iluminaba su rostro. Marta descubrió que Ricardo tenía un sentido del humor sutil e inteligente que la hacía reír genuinamente, algo que no había hecho en mucho tiempo con tanta facilidad. Compartieron historias de sus infancias, de los sacrificios que sus madres habían hecho por ellos, de cómo ambos valoraban la humildad y el trabajo duro por encima de todo lo demás. Era como si hubieran conocido por años en lugar de horas, como si sus almas reconocieran algo familiar en el otro que no podían explicar con palabras simples. Los meseros servían los platos elegantes, pero ninguno de los dos prestaba mucha atención a la comida, demasiado absortos en sus conversaciones profundas y significativas. Ricardo notó cómo los ojos de Marta brillaban cuando hablaba de sus pasiones, cómo gesticulaba con las manos cuando se emocionaba con un tema, cómo su risa era musical y genuina sin pretensiones. Marta notó cómo Ricardo la escuchaba de verdad, no solo esperando su turno para hablar, sino genuinamente interesado en lo que ella tenía que decir, algo tan raro en los hombres que había conocido antes. Sin darse cuenta conscientemente, ambos estaban cayendo en algo profundo y hermoso que ninguno había planeado ni esperado cuando comenzó esta noche extraña. Ricardo sentía su corazón abrirse después de años de mantenerlo cerrado y protegido detrás de muros de desconfianza y decepción. Marta sentía una conexión que iba más allá de la atracción física superficial, algo que tocaba partes de su alma que había mantenido escondidas por miedo a ser lastimada. La conversación fluyó durante toda la cena sin momentos incómodos de silencio,
sin esfuerzo forzado, solo naturalidad pura y simple entre dos personas que estaban descubriendo algo especial. Cuando sus manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa, mientras alcanzaban sus copas de agua al mismo tiempo, ambos sintieron una corriente eléctrica que los hizo mirar a los ojos por un momento suspendido en el tiempo. No dijeron nada sobre ese momento, pero ambos lo sintieron. Ambos lo guardaron en sus corazones como un secreto compartido sin palabras. Los otros invitados del evento se volvieron irrelevantes. El ruido de fondo de conversaciones ajenas desapareció, y en ese salón lleno de gente solo existían ellos dos descubriendo el inicio de algo que podría cambiar sus vidas para siempre. Ricardo pensó en cómo un simple favor a una mesera preocupada lo había llevado a conocer a esta mujer extraordinaria que lo hacía sentir vivo nuevamente después de tanto tiempo en soledad autoimpuesta. Marta pensó en cómo la preocupación de su madre, que tanto le había molestado inicialmente, había resultado en conocer a un hombre que la veía como persona completa y no solo como un rostro bonito o una oportunidad de beneficio. Ninguno de los dos podía negar que algo mágico estaba sucediendo entre ellos, aunque todavía no se atrevían a ponerle nombre a ese sentimiento creciente. Si te está gustando esta historia, no te olvides de darle like a este video. La velada transcurría con una magia inesperada cuando una mujer de unos 35 años se acercó a la mesa donde estaban sentados Marta y Ricardo. Era Sofía, una colega de Marta conocida por su lengua afilada y su habilidad para hacer sentir pequeñas a las demás con comentarios envenenados disfrazados de preocupación. «Marta, no sabía que finalmente habías conseguido a alguien que te acompañara», dijo Sofía con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos calculadores. Su tono era dulce en la superficie, pero había veneno escondido en cada palabra cuidadosamente elegida para herir. «Ya sabes cómo es. Siempre es difícil encontrar tiempo para una vida personal cuando una trabaja tanto como tú, sin descanso, sin vida social». Marta sintió su estómago apretarse con la familiar sensación de ser juzgada y menospreciada por esta mujer que siempre encontraba la manera de hacerla sentir inadecuada. Abrió la boca para responder algo, cualquier cosa que defendiera su dignidad, pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, Ricardo habló con una voz tranquila pero firme que detuvo todo el aire en la mesa. «Permíteme corregirte», dijo él mirando directamente a los ojos de Sofía con una intensidad que hizo que la sonrisa falsa de ella vacilara ligeramente. Marta no tuvo dificultad en encontrar acompañante. El desafío fue encontrar a alguien que estuviera a su altura intelectual y profesional, algo que claramente no es fácil de conseguir. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tangible en el aire del salón. Sofía parpadeó varias veces, claramente no esperando esa respuesta directa y contundente que la dejaba sin argumentos inmediatos para contraatacar. Ricardo continuó antes de que ella pudiera recuperarse de la sorpresa inicial. «He tenido el privilegio de conversar con Marta esta noche, y puedo decirte con total honestidad que es la mujer más inteligente, dedicada y genuina que he conocido en muchos años». Sus palabras eran pronunciadas con una convicción absoluta que no dejaba espacio para dudas sobre su sinceridad. Ella no necesita demostrarle nada a nadie porque su trabajo habla por sí solo, sus logros son evidentes y su carácter es impecable sin importar lo que otros intenten insinuar. Marta sintió sus ojos llenarse de lágrimas que luchaba por contener. Nunca en su vida un hombre había salido en su defensa de esa manera tan apasionada y sincera. Siempre había tenido que pelear sus propias batallas sola. Siempre había tenido que tragar insultos disfrazados de preocupación sin nadie que la respaldara públicamente. La verdadera pregunta aquí, continuó Ricardo con una calma que contrastaba con la tensión creciente en la mesa, es por qué alguien sentiría la necesidad de menospreciar a una colega en lugar de celebrar sus éxitos y apoyarla en su crecimiento profesional. Sofía abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua, buscando algo que decir, pero encontrando solo aire vacío donde debían estar sus palabras venenosas habituales. Finalmente,
masculló una excusa débil sobre tener que saludar a otros invitados y se alejó rápidamente de la mesa con pasos apresurados, su orgullo herido visible en cada movimiento de su cuerpo rígido. En cuanto Sofía se alejó lo suficiente, Marta se giró hacia Ricardo con lágrimas brillando en sus ojos que ya no podía contener por más tiempo. «Nadie había hecho eso por mí antes», susurró ella, con voz quebrada por la emoción que amenazaba con desbordarla completamente. «Nadie había defendido mi valor frente a personas como ella, que siempre encuentran la manera de hacerme sentir pequeña e insignificante». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que ella intentara detenerlas esta vez. Toda la armadura que había construido durante años de enfrentar sola este tipo de ataques se desmoronaba. Ricardo sintió su corazón apretarse al ver las lágrimas de Marta, al darse cuenta de cuánto dolor había estado cargando sola durante todo este tiempo en su trabajo. Tomó suavemente su mano sobre la mesa, un gesto que era a la vez reconfortante y profundamente íntimo, sin cruzar ningún límite inapropiado. Mereces ser defendida, mereces ser valorada y mereces estar rodeada de personas que vean tu luz en lugar de intentar apagarla con sus propias inseguridades, dijo él con una ternura en su voz que hizo que el corazón de Marta latiera más rápido. Marta apretó su mano en respuesta, incapaz de encontrar palabras que expresaran la gratitud y la emoción que sentía en ese momento transformador. Por primera vez en años, se sintió vista, se sintió valorada, se sintió protegida por alguien que no tenía obligación alguna de hacer nada de eso por ella. Era un sentimiento abrumador y hermoso al mismo tiempo, algo que había olvidado que podía existir entre dos personas. Ricardo miró alrededor del salón, viendo a los colegas de Marta conversando en grupos, riendo con risas falsas, jugando sus juegos políticos corporativos sin fin. No quería que ella pasara ni un minuto más en ese ambiente tóxico que claramente no la valoraba como debía ser valorada. «¿Qué te parece si salimos de aquí?», propuso él de repente, su voz cargada con una urgencia suave pero insistente. «Conozco un restaurante hermoso no muy lejos de aquí, donde podemos cenar tranquilos, sin miradas juzgadoras, sin comentarios envenenados disfrazados de cortesía». Marta lo miró sorprendida por la propuesta espontánea, su corazón acelerándose ante la idea de pasar más tiempo a solas con este hombre extraordinario que había entrado en su vida de la manera más inesperada. «Pero el evento aún no termina. Deberíamos quedarnos hasta el final por protocolo profesional», objetó ella débilmente, aunque su voz carecía de convicción real. Ricardo sonrió con una comprensión que venía de años de asistir a eventos corporativos aburridos y superficiales donde nadie realmente quería estar. A veces el protocolo importa menos que la felicidad personal, y créeme cuando te digo que este lugar no te está haciendo feliz en absoluto. Tenía razón, y Marta lo sabía en lo profundo de su corazón. No quería quedarse ni un segundo más en ese salón lleno de falsedad y juicios. «Está bien, salgamos de aquí», aceptó ella con una sonrisa que iluminó su rostro de una manera que Ricardo nunca olvidaría por el resto de su vida. Se levantaron de la mesa juntos, Marta tomando su bolso, mientras Ricardo colocaba su mano protectora en la parte baja de su espalda para guiarla entre las mesas. Salieron del salón sin mirar atrás, sin despedirse de nadie, simplemente dejando atrás ese mundo de apariencias y superficialidad que tanto había lastimado a Marta durante años. El aire fresco de la noche los recibió cuando salieron del hotel, y Marta respiró profundo sintiendo como si se quitara un peso enorme de sus hombros con cada paso que daba. Ricardo la llevó a su auto y nuevamente le abrió la puerta con esa caballerosidad natural que parecía formar parte de su esencia misma. «¿A dónde vamos?», preguntó ella con curiosidad y emoción mezcladas en su voz mientras se acomodaba en el asiento. «A un lugar donde puedes ser tú misma sin tener que demostrar nada a nadie», respondió él con una sonrisa misteriosa pero cálida que hizo que el estómago de Marta se llenara de mariposas nerviosas. Arrancó el auto y comenzaron a alejarse del hotel, de sus colegas tóxicos, de las expectativas asfixiantes, hacia algo nuevo y emocionante que ninguno de los dos
podía predecir completamente. Marta miró por la ventana las luces de Querétaro pasando rápidamente, sintiendo una libertad que no había experimentado en mucho tiempo, una ligereza en su pecho donde antes solo había ansiedad y peso. Miró de reojo a Ricardo conduciendo con esa calma que lo caracterizaba, sus manos firmes en el volante, su perfil iluminado por las luces de la calle, y supo sin lugar a dudas que esta noche había cambiado algo fundamental en su vida. No sabía todavía qué era exactamente, pero podía sentirlo en cada latido acelerado de su corazón enamorado. Llegaron a un restaurante elegante pero acogedor, ubicado en una zona tranquila de Querétaro, lejos del bullicio del centro y de los ojos curiosos de conocidos. El lugar tenía una atmósfera íntima con luces suaves, mesas separadas por biombos de madera tallada que daban privacidad y música instrumental de fondo que creaba el ambiente perfecto para conversaciones profundas. Un mesero los recibió con una reverencia respetuosa que sorprendió a Marta, como si Ricardo fuera alguien importante que frecuentaba el lugar regularmente. «Buenas noches, señor Mendoza. Su mesa habitual está lista», dijo el mesero con una sonrisa profesional antes de guiarlos hacia un rincón privado del restaurante. Marta notó el trato especial, pero no hizo comentarios, guardando sus observaciones para más tarde, cuando pudiera preguntarle directamente a Ricardo sobre todas las señales extrañas que había estado notando durante la noche. Se sentaron frente a frente en una mesa redonda con un mantel impecable, una vela en el centro proyectando sombras danzantes sobre sus rostros que los hacían verse aún más hermosos en la luz tenue. El mesero les trajo el menú, pero Ricardo lo rechazó gentilmente, pidiendo directamente los platillos especiales del chef con una familiaridad que confirmaba que efectivamente venía aquí con frecuencia. Cuando el mesero se retiró, Marta finalmente decidió que era momento de hacer las preguntas que habían estado quemando en su mente desde el momento en que su gerente Javier había reconocido a Ricardo en el evento anterior. «Ricardo, necesito que seas honesto conmigo sobre algo importante», comenzó Marta con voz firme pero amable, mirándolo directamente a los ojos sin parpadear. «¿Quién eres realmente? Y no me refiero a tu nombre, me refiero a por qué mi gerente casi se desmaya cuando te vio. ¿Por qué este lugar te trata como realeza? ¿Por qué pareces conocer a todo el mundo de los negocios?» Ricardo dejó escapar un suspiro largo que había estado conteniendo durante horas, sabiendo que este momento de verdad eventualmente llegaría, pero no preparado emocionalmente para enfrentarlo. Había disfrutado tanto siendo simplemente Ricardo esta noche, sin el peso de su éxito financiero, sin las expectativas que venían con su apellido en círculos empresariales. Pero Marta merecía la verdad. Merecía saber con quién había pasado esta noche mágica antes de que las cosas avanzaran más entre ellos y se complicaran. «Tienes razón en sospechar que hay más en mi historia de lo que te he contado hasta ahora», admitió él con voz tranquila pero cargada de una tensión nerviosa que raramente mostraba. «Soy dueño de una cadena nacional de heladerías, la más grande del país de hecho, con sucursales en cada estado de México». Marta sintió como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. Sus ojos se abrieron con shock genuino mientras procesaba esta información explosiva. «¿Eres millonario?», preguntó ella casi en un susurro, su mente trabajando rápidamente para conectar todas las piezas del rompecabezas que había estado armando durante la velada. «Sí, soy millonario, pero eso no define quién soy como persona», respondió Ricardo con urgencia en su voz, necesitando que ella entendiera esto antes que cualquier otra cosa. «He construido mi empresa desde cero con trabajo duro y sacrificio, pero también he aprendido que el dinero atrae todo menos autenticidad en las relaciones humanas». Marta escuchaba en silencio, su mente girando con esta nueva información que cambiaba completamente el contexto de toda la noche que habían compartido juntos. «Por eso prefiero mantenerme anónimo, por eso visto con sencillez, por eso voy a esa heladería cada tarde donde nadie sabe quién soy realmente y me tratan como un cliente común». Hizo una pausa antes de continuar con la parte más impactante de la revelación. «Incluyendo esa heladería donde tu madre trabaja,
que casualmente es una de mis sucursales, aunque ella no lo sabe porque nunca aparezco públicamente en las operaciones. Los ojos de Marta se abrieron aún más si eso era posible, su boca formando una O perfecta, de sorpresa absoluta al procesar esta conexión. ¿Mi mamá trabaja en tu heladería y no lo sabe? ¿Tú eres su jefe sin que ella tenga idea?, preguntó incrédula, casi queriendo reír ante la ironía absurda de toda la situación. Ricardo asintió con una sonrisa triste, entendiendo perfectamente lo loco que sonaba todo esto explicado en voz alta de una sola vez. Tengo personas de confianza que manejan toda la parte administrativa de las sucursales, gerentes que supervisan las operaciones diarias, y yo permanezco en las sombras prefiriendo mi anonimato a la fama. Extendió su mano sobre la mesa hacia Marta en un gesto de vulnerabilidad. Casi nadie me conoce personalmente en el mundo empresarial, solo unos pocos como tu gerente Javier que han intentado hacer negocios conmigo durante años. Marta se recostó en su silla, procesando toda esta información que hacía que su cabeza diera vueltas con implicaciones y realizaciones nuevas. De repente, tantas cosas tenían sentido. La forma en que Ricardo se movía con confianza, pero sin ostentación, su conocimiento del mundo de los negocios, la educación impecable que venía de años de tratar con todo tipo de personas. Pero también surgieron nuevas preguntas y preocupaciones que se arremolinaban en su mente como un torbellino imparable. ¿Por qué aceptaste el pedido de mi mamá entonces? Si eres tan rico y exitoso, ¿por qué accediste a acompañar a la hija de una de tus empleadas que ni siquiera sabe que trabajas para ti?, preguntó ella con curiosidad genuina, mezclada con una pizca de inseguridad que no pudo ocultar completamente. Ricardo se inclinó hacia adelante, tomando ambas manos de Marta entre las suyas, con una ternura que hizo que el corazón de ella se saltara varios latidos. Porque tu madre me trató con amabilidad y respeto durante meses, sin saber quién era yo, sin esperar nada a cambio, simplemente siendo una buena persona, explicó él con voz emocionada. Y cuando me pidió ese favor, no lo hizo por beneficio propio, sino por amor a su hija, por genuina preocupación maternal sin ningún interés oculto. Sus ojos se humedecieron ligeramente al admitir: en un mundo donde todos quieren algo de mí, donde cada interacción viene con una agenda escondida, tu madre simplemente me pidió cuidar de alguien que ama, y eso tocó algo profundo en mi corazón solitario. Marta sintió lágrimas rodando por sus mejillas nuevamente, conmovida por la honestidad brutal de Ricardo, por su vulnerabilidad al compartir estas verdades dolorosas sobre su vida. Mi mamá no sabe nada de esto, ¿verdad? No tiene idea de que me envió a una cita con su propio jefe millonario, dijo Marta, con una risa que era mitad diversión y mitad incredulidad ante el absurdo hermoso de toda la situación. Ricardo sonrió también, compartiendo el momento de ligereza que necesitaban después de revelaciones tan pesadas y significativas. No tiene idea, y prefiero mantenerlo así por ahora si no te molesta. Me gusta que ella me vea como simplemente Ricardo, el cliente educado que toma helado solo, confesó él. Aunque sospecho que ella sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando me pidió acompañarte esta noche. Creo que vio algo en mí que pensó podría conectar contigo de alguna manera especial. Marta pensó en su madre, en su capacidad casi mágica para leer a las personas, en cómo siempre había sabido lo que Marta necesitaba incluso antes de que ella misma lo supiera. Mi mamá siempre ha sido observadora, siempre ha tenido un instinto especial para las personas buenas, murmuró Marta con afecto en su voz. Supongo que vio en ti lo mismo que yo estoy viendo ahora, un hombre genuino que casualmente tiene dinero, pero que no deja que eso defina su carácter o sus relaciones con otros. Ricardo sintió su corazón hincharse con una esperanza que no había sentido en años, una posibilidad de que alguien pudiera verlo por quien era realmente y no por lo que tenía materialmente. ¿Esto cambia cómo te sientes sobre esta noche? ¿Sobre mí?, preguntó él con vulnerabilidad evidente, temiendo la respuesta pero necesitando saberla de todas formas. Marta apretó sus manos con fuerza, mirándolo con ojos que brillaban con algo profundo y hermoso que estaba floreciendo entre ellos.
No cambia nada excepto que ahora entiendo por qué mi corazón supo desde el principio que eres alguien especial que vale la pena conocer. El resto de la cena transcurrió en una burbuja mágica donde solo existían ellos dos y las promesas susurradas de algo hermoso comenzando entre sus corazones. Ricardo tomó la mano de Marta sobre la mesa y le propuso algo que había estado planeando desde que salieron del evento lleno de falsedad. Quiero invitarte a un encuentro mañana, algo especial que tengo en mente para ti y para tu mamá. Marta inclinó la cabeza con curiosidad genuina, sus ojos brillando bajo la luz de las velas que danzaban entre ellos creando sombras románticas. ¿Qué tienes planeado?, preguntó ella con una sonrisa juguetona que hacía que su rostro se iluminara completamente de felicidad pura. Es una sorpresa, pero necesito que mantengas esto en secreto de tu mamá por ahora, dijo él con un toque de misterio en su voz tranquila. Quiero hacer algo especial para ella también, para agradecerle por haberme presentado a la mujer más increíble que he conocido en toda mi vida. Marta sintió su corazón derretirse ante las palabras dulces de Ricardo, ante la consideración profunda que mostraba hacia su madre trabajadora y amorosa. ¿Dónde será este encuentro misterioso?, insistió ella queriendo más detalles sobre el plan secreto que él tramaba con tanto cuidado y pensamiento. En la heladería donde tu mamá trabaja, mañana a las 5 de la tarde, reveló Ricardo con una sonrisa que prometía algo especial. Llegaré primero solo como siempre lo hago cada día, y tú llegarás después para encontrarte conmigo ahí frente a ella. Marta frunció el ceño ligeramente, confundida sobre qué sorpresa podría estar planeando en ese lugar tan familiar para ella desde niña. Confía en mí, murmuró Ricardo apretando su mano con ternura que derretía cualquier duda que pudiera tener sobre sus intenciones misteriosas. Hay algo que he sospechado desde que tu mamá me hizo ese pedido tan inusual ayer por la tarde en la heladería, continuó Ricardo con voz más seria. Su mirada se volvió pensativa mientras explicaba: no creo que ella me eligiera al azar para acompañarte al evento de tu trabajo anoche. Creo que había una intención más profunda. Marta procesó sus palabras cuidadosamente, recordando cómo su madre siempre había sido observadora y estratégica de maneras sutiles, pero increíblemente efectivas en su vida. Mi mamá siempre ha querido que conociera a alguien bueno, alguien que me valorara por quien soy y no por mi apariencia, admitió Marta pensativamente con voz suave. Pero nunca pensé que sería tan directa en su enfoque maternal, que literalmente buscaría a alguien y me lo presentaría de esta forma tan inusual. Ricardo sonrió con comprensión profunda, viendo el amor maternal incondicional detrás de las acciones de Camila con claridad absoluta y conmovedora para su corazón. Las madres tienen formas de saber cosas que nosotros no podemos ver con nuestros ojos. Tienen un instinto especial para reconocer a las personas buenas, observó él sabiamente. Y mañana voy a confirmar mi sospecha frente a ella. Voy a mostrarle que su plan funcionó mejor de lo que probablemente ella misma imaginó. La intriga en los ojos de Marta creció exponencialmente ante sus palabras misteriosas, pero emocionantes, que prometían revelaciones importantes al día siguiente. Terminaron su cena entre risas suaves y miradas prolongadas que comunicaban más que 1000 palabras podrían expresar jamás en voz alta entre dos almas enamoradas. Cuando Ricardo la llevó de vuelta a su departamento bajo el cielo estrellado de Querétaro, el silencio en el auto era cómodo y cargado de expectativa romántica. Estacionó frente al edificio, pero ninguno de los dos se movió para salir inmediatamente del vehículo, porque no querían que terminara la noche mágica. Esta ha sido la noche más inesperada y maravillosa de toda mi vida, confesó Marta girándose para mirarlo directamente a los ojos con honestidad total. Llegué a ese evento nerviosa y sintiéndome sola entre colegas crueles, y ahora me voy sintiéndome vista, valorada y protegida de formas hermosas que nunca imaginé. Ricardo tomó su rostro entre sus manos con una delicadeza que la hizo temblar de emoción, contenida durante horas de conversación profunda y significativa. Yo llegué a esa heladería ayer como todos los días de mi rutina solitaria, solo y resignado a mi soledad autoimpuesta para siempre, susurró él con voz ronca,
y ahora tengo la oportunidad de conocer el amor verdadero otra vez después de años de creer que era imposible para alguien como yo. Sus rostros se acercaron lentamente bajo la luz tenue del alumbrado público, el aire entre ellos cargado de electricidad y promesas no dichas todavía con palabras. Sus labios se encontraron en un beso suave, tierno, lleno de toda la emoción que habían estado conteniendo durante horas de conocerse y descubrirse mutuamente. Fue un beso que prometía inicios nuevos y hermosos, que sellaba algo especial que estaban haciendo entre dos almas solitarias que se habían encontrado. Cuando finalmente se separaron después de lo que pareció una eternidad suspendida en el tiempo, ambos tenían los ojos brillantes con lágrimas de felicidad pura. «Te veo mañana a las 5 en la heladería», dijo Ricardo con voz cargada de emoción que apenas podía contener en su pecho hinchado. Marta asintió con la cabeza, incapaz de formar palabras coherentes después de ese beso que había cambiado algo fundamental en su mundo y perspectiva del amor. Bajó del auto flotando en una nube de felicidad absoluta. Se despidió con la mano mientras caminaba hacia la entrada del edificio con pasos ligeros. Ricardo esperó pacientemente hasta verla entrar segura al edificio antes de arrancar el auto y alejarse en la noche tranquila de Querétaro silenciosa. Condujo a su casa grande pero ya no tan vacía en su corazón, con una sonrisa en el rostro que no podía borrar aunque quisiera. Por primera vez en años incontables, se sentía verdaderamente vivo, sentía esperanza genuina, sentía que su corazón cerrado tenía espacio para amar nuevamente sin miedo al rechazo. Pensó en Camila mientras conducía por las calles iluminadas, en cómo su simple acto de valentía maternal al pedirle ese favor inusual había cambiado todo. Mañana le mostraría su gratitud profunda. Mañana confirmaría lo que sospechaba sobre sus verdaderas intenciones maternales al elegirlo específicamente a él entre todos los hombres. Pero más importante para su corazón enamorado, mañana vería a Marta otra vez y podría comenzar a construir algo real y duradero con ella. Se durmió esa noche con el nombre de Marta en los labios y sueños hermosos de un futuro que finalmente incluía compañía verdadera. Al día siguiente, Ricardo llegó a la heladería a las 5 en punto, como siempre había sido su costumbre sagrada durante meses de soledad voluntaria. Se sentó en su mesa habitual junto a la ventana, con vista a la plaza. Ordenó su helado de siempre con Camila, quien lo atendió amablemente. «Buenas tardes, señor Ricardo. ¿Lo de siempre?», preguntó ella con una sonrisa mientras sacaba su libreta de pedidos, como hacía cada tarde sin falta. «Sí, por favor, Camila, lo de siempre», respondió él devolviéndole la sonrisa con calidez genuina que brillaba en sus ojos antes solitarios y ahora llenos de esperanza. Ella se fue a preparar su orden detrás del mostrador y regresó minutos después, con las 2 bolas de helado de vainilla con nuez perfectamente servidas. Antes de retirarse a atender otras mesas, se detuvo junto a su mesa con expresión curiosa, pero respetuosa de sus límites personales, como siempre había sido. «¿Cómo le fue anoche con mi hija en el evento?», preguntó con la voz temblorosa de una madre, esperando desesperadamente buenas noticias sobre su niña. Ricardo levantó la vista del helado que todavía no había tocado y le sonrió de una manera que hizo que el corazón de Camila se acelerara. «Conocí a alguien muy especial anoche en ese evento», dijo él con voz suave pero cargada de significado profundo e innegable que llenaba el aire. «De hecho, esa persona especial llegará aquí en cualquier momento para encontrarse conmigo otra vez, porque quiero verla de nuevo». Camila sintió algo apretarse dolorosamente en su pecho maternal. Su sonrisa esperanzada vaciló mientras procesaba sus palabras con creciente comprensión de lo que significaban. «¿Alguien especial?», repitió ella con voz apenas audible, sus esperanzas maternales desinflándose como un globo pinchado sin piedad por la realidad cruel. «Sí, alguien que ha cambiado mi perspectiva sobre el amor y la compañía en solo una noche juntos conversando y conociéndonos», continuó Ricardo observando cuidadosamente la reacción de Camila. Vio cómo su expresión cambiaba de curiosidad esperanzada a tristeza resignada, y supo que su sospecha era completamente correcta
sobre las intenciones reales de ella. Ricardo vio cómo los hombros de Camila se hundían ligeramente bajo el peso invisible de la decepción que intentaba ocultar sin éxito de su rostro transparente. En ese momento preciso, Ricardo supo con certeza absoluta lo que había sospechado desde el principio de toda esta situación inusual y especial para él. Camila no lo había elegido al azar para acompañar a Marta al evento corporativo. Ella había visto en él no solo un acompañante temporal para una noche. Había visto un hombre que podría ser perfecto para su hija amada, alguien educado y bondadoso que la trataría con el respeto que merecía. Y ahora, creyendo equivocadamente que él había conocido a otra mujer diferente en el evento, Camila pensaba que su plan cuidadoso había fracasado miserablemente sin esperanza. «Me alegro mucho por usted, señor Ricardo», mintió ella débilmente, intentando sonar sincera, pero fallando miserablemente en el intento de ocultar su dolor maternal. Ricardo casi podía ver físicamente su corazón rompiéndose por su hija, por la oportunidad de amor que creía que había dejado escapar para siempre por mala suerte. Pero en ese preciso momento perfecto, la puerta de cristal de la heladería se abrió con el sonido familiar de la campanilla y Marta entró radiante. Su presencia iluminó todo el local instantáneamente con una sonrisa hermosa que brillaba más que el sol de la tarde entrando por las ventanas grandes. Camila se giró automáticamente al escuchar la puerta abrirse y vio a su hija caminando con pasos seguros hacia el interior del establecimiento que conocía tan bien. «Marta, ¿qué haces aquí a esta hora?», preguntó Camila completamente confundida, viendo a su hija caminar directamente hacia la mesa, donde Ricardo estaba sentado esperándola pacientemente. Marta no respondió con palabras a la pregunta de su madre confundida. Simplemente caminó hasta Ricardo y tomó su mano sobre la mesa con naturalidad absoluta. Esa naturalidad revelaba una intimidad reciente entre ellos que hizo que Camila parpadeara varias veces, sin comprender lo que sus ojos estaban viendo claramente. Su mente luchaba desesperadamente por conectar las piezas del rompecabezas complicado que tenía frente a sus ojos incrédulos y sorprendidos completamente. «Mamá, él es la persona especial que conocí anoche», dijo Marta con voz suave pero llena de felicidad pura que irradiaba de todo su ser enamorado. La comprensión golpeó a Camila como una ola gigante del océano. Sus ojos se abrieron enormes mientras miraba rápidamente entre su hija y Ricardo buscando confirmación. «¿Ustedes dos?», comenzó a preguntar con voz temblorosa, sin poder terminar la frase por la emoción inmensa que le cerraba la garganta con fuerza. Ricardo se levantó elegantemente de su silla y se acercó a Camila con una sonrisa gentil, iluminando su rostro antes tan solitario y ahora radiante. «Sí, Camila, tu hija es la mujer especial de la que hablaba hace un momento cuando me preguntaste sobre anoche», confirmó él con ternura profunda. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas arrugadas de Camila sin ningún control, años y años de preocupación maternal disolviéndose completamente en ese instante mágico e inolvidable. «No puedo creerlo, no puedo creer que mi plan realmente funcionara», sollozó Camila cubriendo su boca con ambas manos temblorosas de pura emoción desbordante. Marta se acercó rápidamente y abrazó a su madre con fuerza, mientras ambas lloraban juntas de felicidad compartida que habían esperado por años sin esperanza real. «Mamá, ¿sabías exactamente lo que estabas haciendo cuando le pediste a Ricardo que me acompañara al evento?», preguntó Marta, con voz quebrada por lágrimas felices. Camila sintió entre sollozos incontrolables, incapaz de hablar coherentemente por el nudo gigante de emoción que oprimía su garganta cerrada con fuerza abrumadora. Finalmente, encontró su voz temblorosa entre las lágrimas que seguían cayendo. «Siempre soñé para ti un hombre bondadoso, educado y gentil como Ricardo aquí presente». Las palabras salían entrecortadas entre sollozos que no intentaba detener ya más, porque eran lágrimas de felicidad pura y merecida después de tanto sacrificio. «Durante meses enteros lo observé venir aquí solo cada tarde. Vi cómo trataba a todos con respeto genuino, cómo nunca pedía atención especial ni ostentaba nada.
Su voz se quebró completamente al confesar con honestidad brutal: «Pensé que si tuviera la oportunidad de conocerte personalmente, también se encantaría por ti como yo sabía en mi corazón». Ricardo sintió su propio corazón hincharse de emoción profunda, escuchando la confesión completamente honesta de esta madre valiente que solo quería lo mejor para su hija. «Tenías toda la razón, Camila. Me enamoré de tu hija desde el primer momento que la vi abriendo esa puerta de su departamento», admitió él con voz ronca. «Y yo me enamoré de él por cómo me defendió frente a mis colegas crueles, por cómo me vio realmente cuando nadie más lo hacía», añadió Marta apretando fuerte. Las tres personas permanecieron en ese pequeño círculo de abrazo y lágrimas felices en medio de la heladería llena de clientes que observaban conmovidos la escena. Ricardo tomó las manos trabajadoras de Camila entre las suyas con gratitud profunda, brillando en sus ojos húmedos de emoción que raramente mostraba a otros. «Gracias por tener el valor de pedirme ese favor tan inusual. Gracias por ver en mí algo que valía la pena conocer mejor», dijo con sinceridad absoluta. «Me presentaste la posibilidad hermosa de amar después de tantos años viviendo solo y completamente resignado a mi soledad autoimpuesta por miedo al rechazo». La escena se disuelve suavemente y reaparece mostrando el mismo lugar 2 años después, en un día soleado perfecto de Querétaro hermoso y brillante. Camila ya no viste el uniforme simple de mesera. Ahora lleva ropa elegante de dueña de negocio exitosa, supervisando su propia heladería con orgullo maternal. Ricardo le había regalado generosamente la propiedad completa de esa sucursal especial como agradecimiento sincero por haberle dado la familia que nunca pensó tener en su vida solitaria. En la mesa junto a la ventana, esa misma mesa donde todo había comenzado hace exactamente 2 años atrás, estaban sentados Marta y Ricardo juntos nuevamente. Ahora eran marido y mujer unidos en matrimonio. Habían sellado su amor 6 meses después de aquella noche mágica del evento corporativo que cambió todo para siempre. Compartían un helado juntos como habían hecho cientos de veces desde entonces, sus manos entrelazadas sobre la mesa, con anillos de boda brillando bajo la luz solar. Marta llevaba un vestido cómodo que acomodaba su figura postparto. Su rostro brillaba con la felicidad profunda de la maternidad reciente y hermosa que había transformado su vida. Ricardo la miraba con adoración absoluta en sus ojos, con una mirada que nunca se cansaba de verla y admirarla cada día de su vida compartida. Entre ellos dos, en una silla especial diseñada para bebés, dormía pacíficamente el pequeño Gael de apenas 7 meses con su carita angelical y perfecta. Camila se acercó lentamente a la mesa de su hija y su yerno con una sonrisa radiante que podía iluminar toda la ciudad entera de Querétaro completa. Tomó cuidadosamente al pequeño Gael en sus brazos de abuela amorosa, su nieto adorado, el fruto hermoso del amor que ella había ayudado a plantar. Si hubiera sabido desde el principio que Ricardo era el dueño de toda la cadena de heladerías, probablemente nunca hubiera tenido el valor de pedirle ese favor, confesó Camila. Hubiera pensado que era imposible que alguien con tanto dinero pudiera ser tan humilde y bondadoso como él demostraba ser cada tarde aquí. Ricardo se levantó y abrazó a su suegra con amor familiar profundo. Pero esa es exactamente la razón por la que funcionó perfectamente, Camila. Porque me viste por quien soy realmente. Miró a su familia completa y declaró con voz emocionada: «Ustedes son mi familia ahora, la familia que se formó a través de una madre valiente que solo quería un hombre con buen corazón». Y en ese momento, todos supieron que el amor verdadero siempre encuentra su camino cuando los corazones bondadosos se atreven a confiar en el destino. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal si aún no lo has hecho para más historias que tocan el alma. Recuerda que las mejores bendiciones llegan cuando abrimos nuestro corazón a lo inesperado, cuando confiamos en que Dios tiene planes perfectos para nosotros, incluso cuando no los entendemos. A veces el amor se encuentra en los lugares más simples, en una heladería, en un acto de valentía maternal, en la bondad de un extraño. Que Dios bendiga tu camino
y te guíe hacia encuentros que transformen tu vida con amor verdadero y felicidad eterna. Amén.